Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, semestre 2024-1. Estamos por comenzar el webinar número 3, el cual va a ser referido a la explicación de la actividad del 20%, el cual es una composición o un dibujo libre el cual ustedes van a utilizar como base la retícula de un punto de fuga anteriormente elaborada o por elaborarse. Deben utilizarla para poder utilizar los elementos de la perspectiva con un punto de fuga. A su vez, recuerden que esa retícula le genera algunos módulos, los cuales podemos utilizar para hacer las proporciones y el escalado del dibujo. Entonces, ellas nos van a dar la referencia de alturas y de anchos y, por supuesto, de profundidad en temas de los objetos a representar, de manera que queden proporcionados. Se les pide allí en esa actividad que se elabore una composición de manera, a una escala monumental. Entonces, sin más, vamos a revisar el aula virtual de Dibujo Libre 2. Aquí, por aquí lo tienen, recuerden pues, está pendiente pues estas actividades, están abiertas, recuerden hasta el 11, el foro de diagnóstico. Pronto estaré revisando los que han escrito para colocarles la puntuación. Recuerden hacer todas las actividades, ustedes tienen completo los webinars y el plan de evaluación, los planes. Sin embargo, bueno, he explicado anteriormente que por tema de electricidad los webinars pues no se han pautado. Espero para el segundo corte ya se esté regulando esta cuestión de la electricidad, pero la idea es que también ustedes utilicen el foro de alguna duda, pregunte aquí. Asimismo, la mensajería privada, ¿ok? Que está por acá, y el grupo de Telegram, que lo tienen allí. Cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto se las voy respondiendo. Entonces, es la idea con esto para ir agilizando las actividades o las dudas que ustedes tengan por allí. Entonces, recuerden, pues, el grupo de Telegram que yo les estoy contestando también. Entonces, por acá la unidad 1, fíjense que ya en el webinar anterior, en el webinar número 2, que ya está alojado aquí en sesiones grabadas, tanto el webinar 1 y 2 están por aquí. Perdón, no lo he colocado. Vamos a revisar mi canal. Un momentico, antes de explicar, pero en el canal que les di en la bienvenida, está alojado, ya se los voy a mostrar. Igualmente, pues se los voy a colocar por allí para que lo tengan. Pensé que se los había colocado, chicos, discúlpenme. Aquí está el webinar número 2 para dibujo libre, ¿ok? Está colocado por acá. Creo que en el Telegram probablemente se los pude haber compartido. Vamos a colocarlo de todas maneras rápidamente. Disculpen, pensé que lo había colocado. Entonces, por acá, aquí coloco el enlace. Vamos a decir que ya está grabado. Grabada. Mm, Vamos a segunda sesión. Y aquí estamos haciendo la tercera sesión, que es esta de acá, que claro, estaba pautada para el 29, pero vamos a ir eh, colocándola prontamente en el momento que ya esté lista, ¿ok? Entonces, pues aquí está, les envío la notificación de que ya está montada ahí. Recuerden pues también activar el canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones, ¿ok? Este que les dejo por acá. Aquí yo les expliqué lo que es la retícula, cómo elaborarla, la primera actividad. Bien, entonces está por acá. Esto aquí vamos
¿sí? Igualmente, pues pueden revisar mi canal y están alojados allí pues todas las clases que tienen ustedes conmigo, que están grabadas. Bien. Entonces, aquí justamente pues les he colocado. Entonces, vamos a observarla nuevamente. Están las clases. También, como les digo, pueden irse al canal de YouTube. Me regalan un like, se suscriben para que tengan los, la- los avisos, los anuncios de que ya se colocó un video por allí. Bien, entonces, en las actividades, perspectiva monumental con un punto de fuga, em, también les recuerdo que todas las actividades del primer corte están hasta el 11 de mayo, abiertas hasta el 11 de mayo. Sí, tanto foro de diagnóstico como la retícula, como esta de acá. Sin embargo, esta les doy una buena noticia. Esta va a tener cierta holgura hasta el día martes 13 hasta las 7 de la mañana. Igualmente, pues me van notificando, pero por favor vayan haciendo lo propio con las actividades. Entonces, está la perspectiva monumental con un punto de fuga, uso de vista aérea frontal. Desde primer corte, 20 puntos, vale esta actividad, es decir, 20%. Al sacar los 20 puntos que ustedes van a sacar allí, ustedes calculan el 20% de 20, que serían 4 puntos. Si sacaron 20 en las dos actividades, en la sumatoria de las dos actividades anteriores, tienen 2 puntos, o sea que acumulan 6 puntos en el primer corte. Eso es lo que quiere decir, 30% de 20 son 6 puntos. Igualmente, si es para el segundo corte, si tienen los 20 puntos en el 30%, serían otros 6 y 6, 12 puntos. Y en el tercer corte, que vale 40, ustedes sacan 20 y 20 o 20 en el 40%, serían 8 puntos. 8 puntos, sí, algo así. Y eso sumaría a los 20 puntos finales. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta, ya saben que llevan 12 más 8, en dado caso 12 del segundo corte y los 8 de últimos del tercer corte, según el 40% del tercer corte, entonces suman los 20. Así es como se saca. Cualquier duda, pues me pueden preguntar. Pero en el caso de esta, entonces vale 20 puntos esta actividad dentro del primer corte. Entonces aquí es un foro tipo blog y ustedes van a realizar entonces una composición, la van a colocar allí. Dice, desarrollarán un dibujo libre en perspectiva con un punto de fuga con el uso de la retícula que previamente realizaron en la actividad de elaboración de retículas en perspectiva con un punto de fuga, con base como base para los dibujos libres. Retícula, la cual fue desarrollada en la primera actividad, el primer corte, tal cual como les he estado diciendo. Es una composición gráfica, debe tener una visión del tipo frontal o aérea. En el webinar número 2 explicaba algunas vistas frontales de manera atmosférica, les daba los ejemplos, em, y tenían esa escala monumental, por ese sentido, digamos, de, de abarcar más elementos a nivel quizás de naturaleza, de paisaje, tanto puede ser eh, urbano como natural, como se mostraba anteriormente en ese webinar número 2, el cual pues hicimos se mostraron algunos ejemplos en perspectiva. Entonces, este dibujo debe ser de carácter monumental, por lo que recomiendo que los módulos que arrojan en la retícula, por eso les digo que es fácil utilizar la retícula, es que esos módulos, esos pequeños módulos van a valer, esos cuadritos que aparecen, van a valer 5 en su ancho, 5 en su largo y 5 en su altura, o en largo o profundidad. O sea, imaginen algo así, o sea, que los elementos van a quedar muy pequeños en el caso de una composición, el cual pues sea del tipo urbano o de repente de un
de repente de algún ambiente natural donde haya quizás montañas o tepuyes o algo de eso, ¿no? Algo que sea monumental con respecto, por supuesto, a la escala humana, a la figura humana. Es decir, que la figura humana probablemente en esta composición o es prácticamente un punto. Ya les voy a mostrar algunas referencias también. Entonces, esto dará proporciones al usar este tipo de metraje, y es que, o sea, ustedes asumen los 5 metros en esa retícula, ¿sí? En esos módulos que están ahí, o cuadros, podría llamarse, para que lo entiendan de mejor manera. Yo le llamo módulos, esos módulos que generan las proyecciones, las que generaron las proyecciones horizontales con la intersección de las otras proyecciones que salen del punto de fuga, todo eso. Bueno, esos serían los módulos de la retícula, esos cuadros que aparecen allí en perspectiva. No es que se van a medir 5 metros, sino que se asume, ojo, se asumen que cada espacio de él tiene 5 metros, ¿sí? Vuelvo a repetir, 5 metros en su largo, cada módulo, 5 metros en su alto y en su profundidad, 5 metros. Entonces, dará proporciones que evocan ciudad cosmopolita, como cosmopolita. Asimismo, estudiante de dibujo utiliza toda su creatividad haciendo uso de técnicas de dibujo y pintura. Es decir, ustedes van a proponer las técnicas que ya sabe manejar en dibujo libre uno, como es el trazado, como fue la valorización, las texturas táctiles o visuales. Pueden utilizar collage, cualquier otro elemento, ¿sí? Diversas técnicas, técnicas mixtas, por decirlo, así dentro de su composición. Es decir, van a tener o debería observarse una composición que tenga color, textura, diversas técnicas. No solamente a nivel de grafito, sino que coloquen otras técnicas que manejen, pueden combinarlas. En su composición deberá incluir elementos de diseño, por elementos referidos al diseño gráfico, que se presenten en esas urbes, en esas ciudades cosmopolitas, como es el caso de las vallas publicitarias, como grafitis, como murales, avisos fotoluminiscentes, que proporcionen justamente esa reminiscencia a ciudades como New York, Tokio, Dubái, la misma Caracas, Bogotá, Buenos Aires, etcétera. Entonces, van a realizar esas composiciones en un formato A3 o tamaño tabloide o doble carta. Por supuesto, a mano alzada. Una vez terminado, toman una buena fotografía o la escanean, la colocan como imagen en el foro de Pablo utilizando una apariencia en su largo, por decirlo así, de 600. Ya les voy a explicar cómo lo hacen, cómo lo van a hacer. En uno de sus lados, con el botón que aparece allí de insertar o editar imagen. Fíjense que esa composición va a tener 10 puntos de valor, ¿ok? Los otros 10 puntos va a ser lo siguiente, va a ser este análisis que ustedes van a realizar. Sí, claro, por supuesto, esto complementa, pues, por supuesto, la composición. Em, lo otro es que, fíjense que cuando yo les digo composiciones, que sea bueno, esa composición a mano alzada. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes como ya tienen la base de la retícula de punto de fuga, pues simplemente lo que pueden hacer es trazado en tipo boceto y van generando a través de las técnicas que vayan a utilizar, pues más elementos de composición, ¿sí? O sea, la técnica va a ayudar a que se cree una composición de una buena calidad. Entonces, por eso digo que perfectamente lo pueden hacer a mano alzada, todos esos elementos. La idea es que sea un trabajo o una composición que al menos ustedes duren realizándola por lo menos como un mínimo de 2 horas, pienso yo, o un máximo de 2 horas, quise decir realmente. Eh, Tampoco es que lo vayan a entregar a nivel de matacho, por supuesto que no, pero sí que haya algo de calidad allí. Con la ayuda de la retícula les aseguro
que los dibujos van a fluir más rápido porque ya ustedes tienen esos elementos de la tercera dimensión que proporciona la perspectiva. Entonces, en el foro, para los otros 5 puntos, dentro del foro van a escribir, aparte de colocar, por supuesto, la imagen de su composición, van a escribir vista que utilizó la frontal o aérea y la característica de la misma. Entonces, allí describen qué tipo de vistas utilizan, si están viéndolas desde la parte frontal, sí, una parte que es, digamos, como una posición primaria, principal, o si está el observador, el punto de fuga desde arriba, desde la parte aérea. De esto lo vamos a mostrar en algunos ejemplos. Y la característica de la misma. Van a decir también allí, van a colocar la técnica de dibujo utilizada y de pintura utilizada, ¿sí? A manera de explicación allí qué técnica se utiliza. Van a dar una breve descripción de su composición, de qué trata. También como cuarto punto, elementos de la perspectiva que están utilizados que ayudan a la composición. Fíjense que ya tienen los elementos dentro de la retícula, entonces simplemente es describir los elementos que ayudan a la composición en la perspectiva. Entonces allí los mencionan. Por supuesto, va a estar el punto de fuga principal, la línea de horizonte, la línea vertical, las proyecciones, las proyecciones de las horizontales, verticales, de las diagonales, etcétera, de los cuadros de visión interna y externa, todos esos elementos que están dentro de la perspectiva. Entonces ustedes lo que hacen es mencionarlos y que les ayuda a la perspectiva, por supuesto, a su composición. Lo otro es recomendaciones a la hora del dibujo en perspectiva. Digamos, una visión muy propia de ustedes, cuáles serían las recomendaciones a la hora de dibujar. Entonces son 5 puntos, los cuales equivalen a 5 puntos más dentro de su actividad. Lo otro importante que los 5 puntos, fíjense, otros 5 puntos para ya avanzar a los 20, entonces es que adicionalmente deberán adjuntar una presentación del proceso de elaboración de su composición, donde incluya 5 fotografías representativas del mismo. El archivo en formato, preferiblemente lo presentan en PDF, van a tener un adjunto allí, un comando para adjuntar, que ese formato, ese archivo en formato PDF, sea menor o igual a 20 megabytes. Por favor, colóquenle al archivo el nombre y apellido, perspectiva número 1. Puede ser eso, su nombre y apellido, que se llame de esa manera. Para yo saber que es de dibujo libre 2. Dentro de las fotografías deberá observarse entonces el uso de materiales de pintura, de dibujo, de que ustedes estén utilizando. Por supuesto, debería verse la retícula, de los lápices que ustedes utilicen, si es color, si es acuarela, si es marcadores con acuarela, si es eh, lápices con colores, etcétera. Si van a hacer collage con los cartones o con las revistas que van a utilizar, etcétera, con todo ese material que ustedes van a proporcionar allí para la técnica. El formato. El formato es importante y el uso de la retícula de perspectiva como base debe estar allí eh, colocado. Que se vea que se usó la base, la perspectiva, la retícula base como perspectiva, ¿sí? No que la van a colocar allí de mantel, no, no es la idea. Es que la utilicen de verdad, o sea, la colocan como base y a través de esas líneas de proyección ustedes pues van fluyendo con su composición. Y 3 fotografías adicionales de ustedes elaborando su composición, una desde el inicio, una intermedia y la otra del final. Entonces, para participar en el foro tipo blog, ustedes utilizan el añadir un foro de debate. Aquí tengo que revisar qué pasó, 11 de mayo, porque dice, o sea, alcanza la fecha límite para publicar. Bueno, ahorita reviso cómo está la situación acá. Añaden un tema de debate. No hay nadie publicado.
Ok, aquí colocan, por ejemplo, perspectiva monumental, puede ser un título, ¿sí? De ustedes, autoría de Mirza Uribe, por ejemplo. Aquí entonces ustedes colocan lo que se les está pidiendo, ¿sí? Y bueno, hacen la descripción tal cual de lo que se les solicita. Ok, para insertar la imagen, entonces ustedes se van a este icono, fíjense. También para insertar el archivo, se van a ir preferiblemente a avanzada, este icono que está acá. Se van a avanzada, fíjense que les va a salir el adjunto acá para adjuntar su trabajo. Entonces, aquí se van a este icono, vuelvo a repetir, insertar o editar imagen. Revisan su computador donde hicieron su propuesta. Vamos a ver si yo tengo, ojalá tenga aquí algún dibujo. Vamos a ver, tengo son fotografías, creo. A ver si en diseño. Si en diseño 2023 tengo algo. No, bueno, en esta no tengo muchas. Bueno, asumamos. Bueno, déjenme ver si por acá, en las clases, dibujo libre 2, 1, no, ya, denme un chancecito por acá. Aquí, bueno, aquí tengo retícula, entrega, no, estos son puros PDFs. Bueno, no tengo nada, no tengo nada por aquí. Bueno, vamos a revisar. Ok, bueno, algo como es. Tengo dos, pero no son perspectiva monumental, realmente. Tres dibujos aquí que no son perspectiva monumental, pero vamos simplemente a agarrar una imagen, ¿sí? Ya les muestro. Perspectiva monumental, simplemente para hacer el procedimiento de la imagen. Entonces, fíjense, aquí cuando ustedes suben la imagen, esperan a que cargue, pueden decirle la imagen solo es decorativa, que el tamaño automático esté activado y les pedí que sea de 600 en uno de sus lados. Entonces 600, le dan clic por fuera y le dicen guardar imagen. Entonces aquí van a tener ustedes la imagen. Esta imagen, fíjense, voy a abrirla un poquito más para que ustedes la puedan observar. Es una fotografía, sí, pero digamos que está desde arriba, tomada desde arriba. Allí tendríamos una vista que es aérea, ¿ok? Hay algo, por supuesto, de perspectiva, lo único es que es fotografía, pero es aérea conforme a lo que se quiere mostrar dentro de la composición, ¿ok? Entonces, esa es la idea, quizás con una de las vistas a cumplir. De todas maneras, voy a mostrarles algunos ejemplos que están allí, que están alojados en sus recursos del aula. Entonces, esto no lo voy a publicar, pero esta es la manera en cual pues ustedes insertan. Para adjuntar, fíjense, adjunto, recuerden que deben activar avanzado, pueden arrastrar su PDF o lo buscan, como sucedió aquí. Ustedes le dan aquí el clipcito de agregar, buscan subir un archivo. Ajá, aquí yo tenía algunos PDF, vamos a ver dónde están. Aquí en las clases, por ejemplo, en dibujo libre, tenía una actividad, vamos a decir que es de Carlos Vivas, usualmente. Entonces, aquí dice proceso, como les dije allí, traten de colocar el nombre de ustedes, en este caso, obviamente no es mío, ¿no? Disculpen, Mirza Uribe, punto de fuga 01. Sí, como les decía yo
en en la actividad, tal cual como hizo Carlos Vivas, un punto de fuga PDF. Y le dicen guardar archivo o subir archivo. Entonces, aquí aparece, ¿sí? Una vez que ustedes ya carguen esto, que ya vean que esto está listo, entonces lo que hacen es enviar al foro. Bien, yo no voy a enviar esto porque esto, digamos, pues la imagen como tal no es, porque debería ser una composición y todo lo demás y colocar pues toda la información, pero ya saben cómo es. Entonces, nos vamos un momentico a la parte de los recursos. Ustedes van a observar allí, igualmente para mañana, mañana vamos a revisar lo que son algunas cosas, pero por favor revisen. Aquí pueden ir revisando los conceptos fundamentales de la perspectiva cónica. Fíjense, aquí tenemos, esto es una fotografía obviamente, pero aquí vamos a tener esta imagen que nos muestra aquí, es una perspectiva aérea. ¿Ok? Aquí nos dice más o menos una introducción de por qué, cómo fue, digamos, esa evolución de la perspectiva. Y de hecho la perspectiva se va a crear, el elemento de perspectiva anteriormente, antes del Renacimiento, eso sería antes del 1500, todo era prácticamente plano. Habían unas intenciones de colocar digamos, la tercera dimensión, pero gracias al Renacimiento y al descubrimiento pues de estas retículas, justamente la que ustedes están haciendo del primer punto de fuga hecho por Brunelleschi, se le, se le, a- se le da ese advenimiento a lo que es Brunelleschi y bueno, también la utiliza Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Em, es allí donde esa primera perspectiva aparece, ¿sí? Entonces, pero hay intenciones de esto. Entonces, aquí fíjense cómo es la intención de eso a través de estas retículas para poder plasmar lo que se ve en la realidad. Entonces, estos fueron, digamos, los orígenes. Y entonces aquí habla de los elementos de de lo que es la perspectiva, de los indicadores de profundidad, tal cual como es la disminución de tamaño, que es una de las propiedades, la superposición, la separación de bordes, la perspectiva cónica lineal, la perspectiva aérea, que es desde puntos hacia arriba, y los elementos de luz y sombra, que son importantes para dar esos elementos de perspectiva. Aquí fíjense pues algunos ejemplos de esos elementos de perspectiva ya comienzan a darse en algunos paisajes en 1564, justamente con Peter Bruegel. Sí, esto es Renacimiento. Igualmente por acá observaremos elementos en perspectiva. La Basílica de San Pedro, algunas, algunos elementos por allí. Aquí tenemos los elementos básicos de la perspectiva, que es lo que quiero que mencionen también. La línea de horizonte, que ya lo hemos explicado, el plano del cuadro, el cuadro de visión, el punto de vista, perspectiva, tipos de perspectiva. Entonces estaríamos la frontal, que es totalmente de frente, ¿sí? Como este caso, como son estos casos, las oblicuas, que ya van a tener dos puntos de fuga, que eso lo vamos a observar en el segundo corte. La aérea se refiere a tres puntos de fuga. Sin embargo, la aérea puede ser que el punto de fuga lo podamos ver desde arriba o en la parte que nos dé esa sensación de también como de monumentalidad. Entonces aquí parte de la geometría, digamos, a nivel isométrico, de donde parte la explicación de esto, pero aquí hay elementos y esto es totalmente frontal, lo tomamos desde allí. Y un elemento totalmente frontal de perspectiva, aquí se hace el análisis de dónde sale la línea, las proyecciones, la línea horizonte, el punto de fuga, las proyecciones de esto. Asimismo, esto de acá, ¿sí? Pudiera ser que estos elementos presenten, como es algo abstracto, algo geométrico,
puede ser que esto sea totalmente frontal o totalmente aéreo, ¿sí? Porque no tenemos algo definido. Entonces, lo que lo define va a ser digamos, el espacio y, por supuesto, lo que queramos mostrar. Entonces, algunos ejemplos, esto sería ya como que una vista aérea, este elemento que tenemos aquí, porque aparece el punto de fuga desde abajo, como si estuviéramos mirando edificios desde arriba. Aquí ya habla de los dos puntos de fuga, que esto lo vamos a ver en el segundo corte, pero es bueno que lo vayamos revisando, porque vamos a trabajar con dos puntos de fuga. Ahorita, pues, la idea es ese análisis de los puntos de fuga, pero lo podemos ir observando también. ¿Ok? Entonces, por aquí, esto que es importante, las líneas visuales. Ajá. Entonces, es bueno que lo vayan revisando y vayan analizando. Vimos esto, vimos elementos de perspectiva con punto de fuga. Aquí es importante también observar, aquí hay una serie de retículas, una retícula de los elementos, se define la línea de horizonte, el punto de fuga, como dice acá, aquí lo van observando. Luego el encuadre, el cuadro de visión externa, ¿sí? Aquí las líneas que son, digamos, las primeras, las líneas rectoras que se hacen en la retícula de punto de fuga que están a 45 en nuestro caso. Aquí porque tomamos todo el papel y lanzamos las líneas rectoras que van a pasar por el punto de fuga. Hay un cuadro interno, en este caso, ¿sí? Un campo de visión interna, que sería este, y el campo de visión externa, que sería totalmente el borde de la hoja. Y allí tenemos los elementos. Aquí se supone se va a desarrollar un cubo, entonces primero pues se lanzan lo que son las líneas horizontales, las verticales, y se levanta conforme a las proyecciones que nos da el punto de fuga. Y pues más elementos a su vez. Y esto nos daría una vista frontal, porque tenemos esa referencia de esa pared final. Bien, pues bueno, para que revisen también estos elementos, los pueden descargar por acá. Ajá. Aquí ustedes pueden revisar este tutorial, lo vamos a revisar mañana. Mañana también, ojalá yo pueda dar esta clase a las 7 de la mañana. Repensar en la monumentalidad, vamos a revisarlas, que es referencias respecto a las ideas a nivel monumental, algunas imágenes monumentales referidas a la figura humana. Entonces, hay fotografías, obviamente, pero podemos darle esa sensación a nivel de la composición de la figura humana con respecto a los elementos. Entonces, por ello, la idea de la, de la monumentalidad, ¿sí? Con la escala eh, en este sentido. Entonces, más elementos monumentales lo revisaremos mañana con más calmita en el cuarto webinar. Pero sí es bueno que vayan teniendo ustedes referencias. Bueno, yo voy a dejar esto hasta acá. Espero entonces verlos mañana en el cuarto webinar para dar referencias al respecto de lo que sería la parte monumental en la escala monumental justamente para la elaboración del dibujo de la composición y con el uso de la retícula con un punto de fuga. Bueno, muchas gracias por su atención.